Tema que me interesaría tratar con ustedes, que es el conflicto que se ha generado con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que yo creo que no es sino un antecedente el que va a venir en el caso de que la Corte Interamericana declare de que el indulto a Alberto Fujimori debe ser revocado. Es decir, si el Estado peruano está obligado o no a acatar las resoluciones de la Corte Interamericana. Y me refiero en este caso concreto a lo que acaba de resolver sobre el proceso de acusación constitucional que el Congreso está haciendo contra los miembros del Tribunal Constitucional que modificaron una votación que permitió establecer que lo que había ocurrido en el Frontón era un delito de lesa humanidad y que por lo tanto los marinos implicados debían seguir siendo procesados. La Corte ha sancionado en un proceso inacabado dentro del Congreso y también inacabado en el Poder Judicial, ¿no es cierto? Pero esa es la misma argumentación que ha usado el presidente Santos en Colombia para rechazar la resolución sobre el alcalde Petru, que según la Corte Interamericana debía ser repuesto. Lo que ha contestado Santos es un momentito. La Corte tiene todo el derecho de emitir esa resolución, pero el proceso en Colombia no ha terminado. Entonces, si no ha terminado, ¿por qué ustedes se meten? La resolución no fue de la Corte, la resolución fue de la Convención, que actúa como una especie de fiscal. Es una opinión. Pero las decisiones de la Corte, las resoluciones de la Corte, se acatan cuando uno se ha adherido a la Convención Americana. O sea, según usted, estamos obligados, congresista Rosas, a acatarla. No creo, es así, porque cuando uno se adhiere a una convención, adhiere en todas sus condiciones. Y se ha considerado que este tribunal supranacional, ¿no es cierto?, es una... Y ya lo hemos hecho, en muchos casos, ya hemos acatado. Entonces, esta no podríamos dejar de acatar. Y yo creo que se ha acatado, por ejemplo, en relación a los juicios a los miembros de Sendero Luminoso, ¿no es cierto? Que los juicios se tuvieron que anular. ¿Cuál sería la razón para no acatar? Se ha pagado ahora compensaciones ordenadas por la Corte Interamericana. La acción el acuerdo de ayer de la Junta de Portavoces lo que demuestra es que, de hecho, se está admitiendo esa resolución. Porque eso de decir explíquenme es explíquenme para ejecutar. O sea, lo que ha resuelto el Congreso no es que vamos a acatar, sino queremos que nos aclaren los alcances de esta resolución. Lo único que van a hacer es simplemente dilatar, es el tiempo, para algo servirá, pero también porque no se va a poder discutir el problema de fondo de esta resolución. El problema de fondo es que se tiene que acatar. Ahora el problema es cómo se va a acatar. Eso, yo creo que para eso, creo que hasta el 30 de abril, es el plazo, y bueno, ahí se presentará. ¿Y qué consecuencias tiene o tendría si el Perú no acata una resolución? A ver, ¿Esto se llevaría que a la asamblea de la OEA se tendría que llevar o dónde? No. ¿Qué instancia hay por encima de la Corte para el caso de que alguien desacate? Yo creo que la acción más importante es que seamos vistos como estos países que dicen yo no acato esta orden, y que, por ejemplo, una medida muy cercana a esta, la OECD, ¿no es cierto? Dentro de una de las condiciones es que tenemos que ser respetuosos, nada menos de las jurisdicciones, de las resoluciones sobre derechos humanos. Entonces, ahora, lo que está claro es que yo se lo digo a los dos, lo que está claro es que esto es una previa, digamos, una pichanga previa a la discusión que va a haber con respecto al tema del indulto. Sin duda está en un escenario, pero además... Porque todo indica que lo que se va a resolver en relación al indulto es que este debería ser revocado. O sea, si uno sigue las opiniones, el tono de las declaraciones que han tenido los miembros de la Corte, pero Nicolás, va en ese sentido. Pero lo que habría que explicar a los oyentes y a los que nos ven es explicar cuál es el problema de fondo. El problema de fondo es que, ¿qué pasa? El APRA, el fujimorismo, ¿no es cierto? Lo cual yo quiero separar a las otras fuerzas que no tienen el mismo concepto de lo que es esta resolución. Simplemente ellos no quieren que se toque el caso del Frontón, porque el caso del Frontón, si se toca, ¿no es cierto?, y sancionan nada menos, a pedido de los marinos, sancionan en la comisión de acusaciones constitucionales, nada menos que al tribunal del Tribunal Constitucional. Y a cuatro miembros que definen la votación de que esto se reabra, ¿no es cierto?
¿quiénes están implicados en este caso? Ayer nomás han hecho un evento, qué coincidencia. Ayer han hecho un evento en el Congreso, ¿no es cierto? ¿Cómo nos salimos? Y el evento tiene como título el retiro del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ese fue el evento. ¿Quiénes participaron? Nada menos que fujimoristas. Estaba el señor Tudela, estaba el señor Rey, ¿no es cierto?, un representante del fujimorismo en el Banco Central de Reserva. Estaba nada menos que el señor Gianpietri, el vicepresidente del gobierno aprista. Todos ellos muy interesados en que nos retiremos de la Corte, porque son asuntos en los cuales están implicados ellos sobre cuestiones de derechos humanos. Ahora, ayer, por ejemplo, hubo un incidente, ¿no? En ese incidente, ¿qué pasó? Mauricio Mulder nos decía, los que defienden, ustedes que defienden a los terroristas. Y esta Corte Interamericana que es dominada por ONGs y que están a favor y que defienden a los terroristas. Esos son terroristas, ¿no? No, el problema no es ese. Porque también el Tribunal Constitucional, ¿quién duda? ¿Puede haber un Tribunal Constitucional en este país que defiende terroristas? Lo que defiende son derechos humanos, de quien sea, sean de los terroristas, de los políticos o de quien fuera. Y eso es lo que nosotros como Frente Amplio planteamos. No es que hay una defensa o no, porque si se trata de defender terroristas aquí me tiene y a muchos del Frente Amplio no hemos luchado contra el terrorismo con pañuelitos. Hemos luchado, nos hemos enfrentado al terrorismo cara a cara. Y aquí no nos pueden estar acusando de esa manera, porque cada que encuentran algún problema, siempre nos dividen entre terroristas y no terroristas. Porque ahora lo que está en discusión es esto. Es decir, hay un proceso en marcha en el Congreso de acusación constitucional que todavía no culmina. Cuando esto está en proceso, la Corte Interamericana dice eso no procede. Y como dijo ¿no es César, cierto? Pero por el otro lado tenemos un caso que está en trámite, que es el presidente de la República ha otorgado un indulto humanitario a Alberto Fujimori y la Corte ha admitido a proceso una evaluación de esta decisión y si es compatible o no con las sentencias que ha tomado antes la Corte con respecto a La Cantuta y Barrios Altos. Claro. Es decir, ahora el que tiene que decidir si acata o no la resolución de la Corte es el Congreso, pero luego va a ser el presidente. Así es. ¿No es cierto? Entonces PPK va a tener en la mano y va a mirar a los ojos a Keiko y le va a decir, Keiko, mira, o regresa a la casa, me imagino la imagen recontragráfica, ¿no? O sea, PPK con el lapicero en la mano diciendo firmo o no firmo. Yo tengo el poder de decir no acato o tengo el poder de decir sí acato y por lo tanto tu papá sigue en libertad o regresa a la cárcel. Eso puede ser, lamentablemente. Y puede ser lamentable y muy lamentable, ¿no? Porque el juicio que hay de la Corte es contra el Estado peruano. Y cuando el presidente del Congreso le manda una carta al presidente del Perú y le dice, oiga, pero dígale esto a la Corte, porque estamos haciendo un reconocimiento que es contra el Estado y somos un organismo de Estado y tenemos que saber acatar. Pero la cuestión de fondo también es la que siempre hemos luchado nosotros del Frente Amplio, es que, ¿qué pasaba? Que la mayoría fujimorista quería avasallar todos los poderes. Por ejemplo, esta acusación constitucional fiscal de la Nación, la acusación constitucional contra el Tribunal Constitucional, la acusación ahora contra el defensor del pueblo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros creemos que lo que tiene que haber es el respeto a la institucionalidad. Y qué raro, alguien nos preguntaba, qué raro ahora los del Frente Amplio, la institucionalidad. Sí, señor, es lo que nos queda, pues. Hay que hacer respetar lo que tenemos. Y por lo tanto, esa es la situación por la cual nosotros estamos de manera abierta. Ayer nos hemos enfrentado y nos enfrentamos porque creemos que esta situación no debe pasar y que los acuerdos del Tribunal de la Corte deberían ser acatados. Y nosotros no va a ser lo mismo la discusión sobre el indulto. No va a ser, porque eso va a ser lo mismo, porque eso es una atribución estrictamente presidencial. Porque ese pedido de que salgamos de la Corte es un pedido que siempre lo hacen y justamente en estos momentos tan difíciles, ¿no es cierto? Ha sucedido esta situación tan trágica y realmente repudiable, la de la niña esta, pero de esto se aprovechan, pena de muerte y salgamos de la Corte, ya está. Entonces el problema es que salgamos de la Corte se ha vuelto una consigna, porque está el caso del indulto, está el caso ahora de la Marina, supervisión, no sé. ahora está esa situación, entonces cada vez se utiliza esto y nosotros creemos que no puede ser utilizado de esa manera, ¿no? Le agradezco muchísimo al congresista Wilber Rosas, vocero del Frente Amplio, y a César Villanueva, Alianza para el Progreso.